Hola, bienvenido al objeto de aprendizaje Microsoft Access, claves primarias e índices. Revisamos los objetivos de esta unidad. En primer lugar, conocer cuál es el significado y la importancia de la clave primaria dentro de las tablas de un esquema de base de datos relacional. En segundo lugar, tener criterios para poder decidir si es necesario definir índices de búsquedas a la hora de hacer consultas de datos a las tablas. En detalle estos contenidos, en primer lugar, definiremos el concepto de clave primaria, tanto claves sencillas que afecten a un solo campo como claves complejas para más de una columna en Microsoft Access. Y en segundo lugar hablaremos sobre los índices, el concepto de índice y los dos tipos de índices que permite crear Microsoft Access, con valores únicos y con valores duplicados. Una clave primaria es un conjunto de campos, uno o varios campos de la tabla, que nos permiten identificar de forma unívoca a una fila de la tabla. Es decir, si proporcionamos un valor para dicho campo o conjunto de campos, un valor concreto, es posible determinar la única fila de la tabla que contiene dicha información. Por ejemplo, supongamos una tabla de vehículos, en la cual disponemos de datos que identifican a vehículos de un taller de reparaciones. La tabla podría tener, por ejemplo, la matrícula del coche, la marca, el modelo, el color, el kilometraje o la fecha de matriculación. Si pensamos en columnas, en campos de la tabla que pudieran servir de clave primaria, hemos de fijarnos en la columna matrícula. Esto es porque, en la realidad, en el mundo real, los organismos competentes se preocupan de no dar dos matrículas iguales a coches distintos. Es decir, que si yo conozco una determinada matrícula, sería capaz de averiguar, de determinar cuál es la única fila de esta tabla que corresponde con esa matrícula. El resto de columnas no serían buenas claves primarias porque en la realidad ocurre que hay varios coches de una misma marca o varios coches de un mismo modelo. Es decir, si yo, por ejemplo, fijara la marca como clave primaria, obtendría todas las filas de la tabla de vehículos que se corresponden con la marca indicada, pero no habría solo un coche. Para crear una clave primaria de una tabla relacional, hemos de acceder al diseñador de tablas. En el diseñador de tablas disponemos de la lista de campos y los tipos de datos de cada una. Si queremos hacer que una determinada columna, un determinado campo de la tabla sea clave primaria, hemos previamente de seleccionarlo. Esto se hace haciendo un clic sobre la zona izquierda, en la cuadrícula del lado izquierdo de dicho campo. El programa mostrará ese campo como seleccionado en un color negro. Una vez tenemos seleccionado el campo, accedemos a la barra de iconos disponible en el programa y accedemos al icono que tiene una forma de llave, simulando una clave. Una vez hemos hecho clic en este icono, el programa nos mostrará el campo seleccionado como clave primaria, mostrando un pequeño icono de llave justo al lado del nombre del campo. También podemos comprobar si un determinado campo o conjunto de campos son la clave primaria de una tabla, accediendo al menú desplegable Ver. Dentro de este menú disponemos de una opción denominada Índices, que nos permitirá acceder a un cuadro de diálogo donde se mostrará la clave primaria de la tabla. Esta clave primaria se mostrará en una sola línea, junto al ítem Primary Key, o clave primaria de la tabla, y al lado dispondremos del nombre del campo que hemos seleccionado, por ejemplo la matrícula. Es importante ver en este punto que solo es posible definir una clave primaria para cada tabla relacional, es decir, no pueden haber dos claves primarias. A veces ocurre que en la realidad no es sencillo encontrar una sola columna, un solo campo de la tabla, que pueda determinar la clave primaria de una tabla. Veamos este ejemplo, una tabla de precios de vehículos, donde para cada marca y modelo del vehículo se muestra una fila identificando cuál es su precio. En esta tabla, por ejemplo, tenemos varias filas de una misma marca, por ejemplo, SEAT o Renault. Por lo tanto, la columna o el campo marca no sería un buen candidato a clave primaria de esta tabla. Precisamente por esto, porque si yo fijara la marca del vehículo como clave primaria, obtendría más de una fila de la misma marca. Pero por contra, podríamos fijarnos en la conjunción de las columnas marca y modelo. Es decir, si yo fijo una determinada marca y un determinado modelo, sí que puedo fijar un único precio, una única fila en esta tabla.
En este caso, esta sería la clave primaria idónea. Para poder fijar esta pareja de columnas como clave primaria de la tabla, hemos de acceder igualmente al diseñador de tablas. En este punto hemos de seleccionar ambos campos, tanto el campo marca como el campo modelo, para lo cual hemos de mantener la tecla control pulsada mientras hacemos un clic en cada una de las columnas. El programa nos resaltará en color negro todas aquellas columnas que hemos ido seleccionando con el ratón. Una vez están todas marcadas, accedemos de nuevo al botón de la llave, al icono llave, entre las opciones del menú de iconos. Y exactamente igual que antes, el programa nos mostrará una pequeña llave al lado, justo al lado, de los campos que hemos seleccionado. Podemos comprobar igualmente que esta clave compleja, formada por dos campos, a través del menú desplegable Ver, opción Índices, queda reflejada como una doble entrada, una entrada primary key con dos filas, marca y modelo, y junto a ambas figura la llave que identifica que la unión de ambas es la única clave primaria de esta tabla. Exactamente igual vemos que en la parte inferior, en las propiedades de este ítem, aparece el ítem principal marcado como sí, indicando que la unión de estos dos campos configura la clave primaria de la tabla. El segundo concepto que debíamos revisar en esta unidad es el concepto de índice. Un índice es un mecanismo interno que nos va a permitir realizar consultas a las tablas, o a la base de datos en general, de forma que sean más rápidas. De forma similar a como hacemos en un libro tradicional, en el que primero buscamos en un índice de contenidos para acceder rápidamente a una sección del libro, los índices en las tablas nos permiten localizar más rápidamente determinados contenidos de la tabla. Existen dos tipos de índices en Microsoft Access: índices que nos permiten definir valores únicos en la tabla o índices que nos permiten definir valores duplicados en la tabla. Para decidir si hemos de indexar una tabla, en primer lugar, hemos de hacernos una serie de preguntas, como por ejemplo, si vamos a realizar con posterioridad consultas a dicha tabla a través de determinadas columnas. También hemos de pensar si la tabla tiene gran cantidad de información, tiene muchos registros o muchas columnas. Hemos de responder afirmativamente a ambas preguntas con un sí, porque solo son efectivos los índices cuando las tablas tienen mucha información, muchas columnas, muchas filas, o accedemos frecuentemente por campos, columnas, que no son clave primaria. Por ejemplo, pensemos en una tabla personas con varios miles o varios cientos de miles de registros y que pensamos con posterioridad hacer consultas frecuentes a través del campo de la fecha de nacimiento de una persona. En este sentido, deberíamos pensar en la posibilidad de definir un índice para el campo fecha de nacimiento. El primer tipo de índice que podemos definir son índices con valores únicos, es decir, columnas de la tabla cuyos valores nunca se van a repetir. Para poder definir un índice con valores únicos a través de la ventana Índices, veremos que en la parte inferior de dicha ventana aparece un ítem en las propiedades denominado única. Este ítem, si tiene el valor sí, está denotando una clave única, un índice de valores únicos y por lo tanto un índice que no permite que existan dos filas con el mismo valor en toda la tabla para este campo. ¿Cómo vamos a definir este índice? Pues como siempre a través de la ventana del diseñador de tablas, donde definimos la estructura de la tabla. Accediendo a dicha ventana, al diseñador de tablas, hemos de colocarnos sobre el campo que deseamos indexar. Por ejemplo, como vemos en el ejemplo, la tabla de marcas, modelos y precios. Si quisiéramos indexar por el precio del vehículo, nos colocaríamos en el campo precio y en la ventana inferior donde se muestran las propiedades del campo, disponemos de una propiedad denominada indexado. Esta propiedad dispone de una lista desplegable desde la cual podemos seleccionar el ítem sí y entre paréntesis sin duplicados. Este ítem nos permite definir un índice con valores únicos. Según lo anterior, no permitiríamos que en la tabla de vehículos hubiera dos combinaciones de marca modelo con el mismo precio dentro de la tabla. El segundo tipo de índices que podemos crear en Microsoft Access define un índice con valores duplicados.
Esto lo podemos averiguar de nuevo a través de la ventana de índices, seleccionando el tipo de índice que tengamos y accediendo a las propiedades. Veremos que en este caso la propiedad denominada única tiene el valor no, indicando que no tiene valores únicos y por lo tanto puede contener valores duplicados. A la hora de definir el índice desde el diseñador de tablas, haremos exactamente lo mismo que antes, es decir, seleccionar el campo, acceder a las propiedades en la parte inferior y en este caso seleccionaremos el ítem sí con duplicados. La propiedad indexado con este valor denota un índice para el campo indicado con valores duplicados. Resumimos los conceptos vistos en la unidad. En primer lugar, el concepto de clave primaria como un conjunto de campos, uno o varios campos de la tabla, una o varias columnas que nos permiten identificar de forma unívoca a un solo registro de esa tabla. En segundo lugar, la necesidad de que todas las tablas de un esquema relacional deban tener definida una clave primaria para poder acceder a dicha tabla. Y el segundo concepto visto es el concepto de índice. Los índices permiten localizar información en las tablas, veremos posteriormente en las consultas. Y los dos tipos de índices vistos, índices con valores únicos, serían los índices sin duplicados, o índices con valores duplicados. Esto ha sido todo. Muchas gracias.